Bueno, ser amigos, bienvenidos una jornada más, una navegación más aquí en la Bitácora. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. He de decir que la idea en un principio era hablar de adolescentes, vamos a hablar de los adolescentes, pero nos va a servir un poquito de referencia un libro que acaba de escribir. Primero voy a presentar a Pablo Lorenzo Sánchez. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Paco. Un placer. Vale, primero decir que eres padre de familia numerosa, que eres director general de una empresa tecnológica, que eres orientador familiar, que eres youtuber, con lo cual aquí ya me llevas un poco de ventaja, y acabas terminando siendo escritor. La verdad es que te da la vida para todo. Bueno, la vida te va llevando por distintos caminos que muchas veces no los has planteado. Yo nunca me pensé que iba a escribir un libro, nunca me pensé que iba a crear un canal de YouTube, pero al final la necesidad de conectar con otras personas te va llevando pues pues primero a querer saber más sobre el aprendizaje de los hijos, sobre la labor de los padres, y eso te lleva pues a meterme, como en mi caso, a un máster de orientación familiar. Y cuando el primer día me dicen a mi mujer y a mí, oye, esto es para que luego podáis ayudar a otros padres en la educación de sus hijos, pues nosotros dijimos, bueno, nosotros lo hacemos para nosotros y luego ya para el resto ya veremos, pero al final pues bueno, disfrutas, ves que puedes ayudar a la gente y te metes. Igual que con YouTube. Con YouTube fue todo a partir de uno de mis hijos que quería hacer imagen y sonido y le convencí para que pasara de ser consumidor de contenido a ser creador de contenido. Y bueno, cuando ves que hay algo que puedes hacer, que puedes aportar, buscas el tiempo de donde no lo hay. O sea, que si quieres hacer, siempre han dicho que si quieres hacer algo, busca a personas que estén ocupadas, no a personas que estén desocupadas, porque eso seguramente sacan tiempo para poder dedicarlo a ello. Bueno, entonces, pues vamos buscando el tiempo de donde lo tenemos, de donde lo podemos. Decir a nuestro visitante que ese es el libro que vamos a comentar hoy, es el Family Man, es el mismo nombre que tiene tu canal de YouTube. Bueno, la verdad es que se lee de una tacada, cierto es, pero tiene mucha carga de profundidad. Es que este libro lo tienes que releer varias veces para llegar al sitio, ¿o me equivoco? No, de hecho, cuando me propusieron, o sea, yo tenía en la cabeza escribir un libro y cuando llegó a la editorial te conté y me dijo, oye, estamos pensando que si quieres, entonces le conté la idea y desde el principio teníamos en la cabeza desde los padres, si va dedicado a padres y madres, los padres hoy en día no tienen tiempo, como has comentado antes. Entonces, si no tienen tiempo, tenemos que hacer algo que sea, primero, muy visual, y el libro es muy visual, tiene enlaces a YouTube, tiene enlaces a redes sociales, pero tiene que ser algo muy concentrado, algo que se puedan leer fácilmente, que sea muy leíble, pero que luego deje cosas que tengamos que poner en práctica o que queramos poner en práctica. Con lo cual, pues hemos hecho al final un libro que se lee muy bien, se lee muy rápido. Hay gente que me lo ha dicho. Oye, me lo he leído pues casi de una tacada, pero me ha gustado porque es muy práctico. No es algo que se quede solo en algo teórico, sino que luego puedo poner en práctica con mis hijos o me puede dar ideas para poner en práctica. Y al final yo creo que ha salido eso, un libro muy sencillo de leer, pero con un cambio de mentalidad para los padres que tenemos a hijos adolescentes, pues un cambio de mentalidad en lo que es un adolescente y en lo que es conectar con adolescentes. Entonces yo creo que ahí sí que deja muchas cosas para replantearse, y más hoy en día con las nuevas tecnologías. Me hizo mucha gracia leer en el libro una frase que tu mujer dice que la adolescencia es una cosa que hay que pasar. Y bueno, yo tengo que decir que también soy como tú, soy orientador familiar también. Y yo siempre he dicho, cuando hago alguna moderación para padres con hijos adolescentes, que esto es como la gripe, hay que pasarla. Si no la pasas, nunca lo vas a tener, no vas a estar inmunizado, ¿no? Es cierto, sé que al final tienes que pasar por esa experiencia para poder, para que tú, muy bien dices en el libro, tus hijos se vayan formando, vayan haciendo una persona y vayan madurando, y sobre todo cojan experiencia para la vida. La verdad que el libro es curiosísimo. Ya de entrada, el subtítulo que le pones, cómo ser influencia de tus hijos. Hemos perdido los padres, hemos dejado de ser el referente de nuestros hijos,
o es que la sociedad actual nos lleva a tener que adaptarnos de alguna manera para seguir siendo ese referente? A ver, lo que ha sucedido es que nuestros hijos tienen acceso a muchísima información desde muy pronto, con lo cual sus intereses pueden ser muy variados y antiguamente pues al final hacías los hobbies que le gustaban a tus padres y hacías las cosas que les gustaban a tus padres porque tampoco tenías muchas más referencias, pero hoy en día acceden a muchísima información muy rápido y se encuentran con influencers que hay gente que cuando, además quise poner la palabra influencer porque hay gente que cuando hablas de un influencer dicen, bueno, esto es una persona que está en YouTube perdiendo tiempo y que gana dinero con la publicidad, ¿eh? Entonces yo digo, no, un influencer para mí era mi padre. Cuando yo me iba a comprar un coche, que es un poco lo que cuento en el libro, cuando me iba a comprar un coche, al primero que consulté fue al del concesionario, pero él me dio su visión más comercial. Pero luego fui a mi padre, que era el que tenía experiencia en haber comprado coches, en haber conducido coches. Entonces era el que me podía decir, me podía aconsejar sobre la compra que tenía que hacer. Pues al final eso es un influencer, alguien que con su experiencia pues te puede llegar a aconsejar. Los padres no es que hayamos perdido esa capacidad de influenciar, pero sí que yo, pues con los cursos de orientación familiar tienes contacto con muchos padres y te das cuenta que se produce una desconexión. A partir de un momento, cuando nuestros hijos entran en la preadolescencia, adolescencia, empiezan a tener muchos inputs de muchos sitios exteriores a lo que es la familia y empiezan pues a tener otras opiniones, otros intereses. Entonces, los padres lo que veo es que cuando llega a ese punto, somos la primera generación de padres que tenemos que educar en algo que nosotros no hemos tenido de pequeños. Con lo cual no tenemos tampoco el referente de nuestros padres. Para otras cosas decimos, oye, para el cuidado del bebé, pues tenemos el referente de lo que siempre nos ha dicho nuestra madre, nuestro padre, cómo hay que cuidar a un bebé, pero con las nuevas tecnologías no tenemos la referencia de cómo educar en ello. Entonces, tenemos una gran labor que somos los referentes, pero muchos padres lo que hacen es que cuando llegan a ese punto, por el desconocimiento, por el no saber, pues dicen, mira, yo aquí no voy a entrar porque no sé, porque de algo que no sé, pues no puedo aconsejar, y entonces desconectan con sus hijos en ese momento. Y ahí es donde se produce pues que la influencia de nuestros hijos empieza a venir de otros sitios. Y esa influencia pues es muy potente, es muy persistente y ellos pues al final empiezan a tener otra entrada de información, otra entrada de consejos que no es tanto la de los padres. Entonces, no es que creo que hemos, por el miedo a no saber, hemos tomado la opción de desconectar inconscientemente, pero decir, no me voy a meter en eso porque no sé, y entonces ahí es donde yo creo que se produce la desconexión, ¿vale? Es más una desconexión que una falta de motivación o una falta de influenciar, sino es, bueno, pues hay otras personas que le influencian sobre temas y nosotros pasamos a un segundo plano. Y además, en muchos casos, directamente deciden no entrar, decir, no, es que no voy a entrar, no me voy a ni preocupar de qué son estas redes sociales o de dónde está mi hijo porque es que no lo voy a comprender. Y ahí es donde se produce esa desconexión. Entonces, con lo que me estás diciendo, ahora yo entiendo muy bien perfectamente eso de cuando dices de cambiar la comunicación por la conexión, pero claro, si dejamos de contactar con nuestros hijos, dejamos de comunicar con ellos y como bien dices tú, pues un poco nos dejamos de ir por lo que nos rodea y no luchamos por esa nueva reconexión, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo pueden los padres que se den cuenta de que se les va yendo un poco esa conexión? ¿Cómo retomar esa reconexión para poder decir, bueno, vale, tú estás en una época que efectivamente, como siempre se ha dicho, ¿no? Dejamos de estar en el pilar como el referente total, como el ídolo de nuestros hijos y en cierto modo caemos del pedestal. ¿Cómo retomar eso? Exacto, o sea, lo has dicho muy bien, o sea, es que caemos de un pedestal cuando llegamos o sea, cuando nuestros hijos son pequeños somos sus héroes, lo sabemos todo, cuando luego llegamos a una edad mi padre no se entera de nada, ¿no? Entonces hemos caído totalmente del pedestal. Yo creo que lo has dicho muy bien, esa conexión, o sea, hoy en día el acceso a tanta información hace que la capacidad de concentración sea mínima. Yo me acuerdo que
me contaba una persona que trabajaba en televisión que antiguamente pues el tiempo para que una persona se concentre y le atraigas para que vea un programa, pues eran de 20 y tantos segundos. Y decía, y ahora, con las nuevas tecnologías, con el acceso a la información tan rápido, la capacidad de atención que tienen es de milésimas de segundos. O sea, para que alguien vea algo y decida que quiere verlo del todo, un vídeo, tienes que atraerle en las primeras milésimas, porque enseguida pierden la atención. Entonces, lo que era antiguamente, que llamábamos la comunicación, es muy importante comunicar con nuestros hijos. Yo creo que hoy en día ha pasado a que necesitamos conectar con ellos, porque yo puedo dar un gran sermón a mi hijo, pero impresionante, o sea, un sermón increíble, pero si mi hijo en el primer segundo detecta que eso que le estoy diciendo es una charla más y que no le motiva, automáticamente en su cabeza va a desconectar, va a pensar en el WhatsApp que le han mandado de la clase o en la partida que tiene que jugar con sus amigos, y automáticamente tú vas a darle el sermón, pero ese mensaje va a llegar del emisor al receptor, pero el receptor no lo va a asimilar ni lo va a ser suyo. Entonces, tenemos que dar un paso más, o sea, tenemos que dar un paso más y en la conexión hablamos de que hace falta un lenguaje, pero el lenguaje tiene que ser entendible. El que lo emite y el que lo recibe tienen que saber. O sea, si uno está hablando en inglés y el otro no sabe inglés, pues estamos comunicando, pero no está calando ese mensaje. Y con nuestros hijos tenemos que hablar su lenguaje, tenemos que preocuparnos por sus cosas. Porque además, cuando te preocupas por las cosas del otro, el otro se siente entendido, se siente comprendido, siente que alguien se está preocupando por sus cosas y entonces se abre también a contarle sus cosas. Yo siempre comento una experiencia que tuve con mis hijos, donde un día les dije, mira, hoy, esta noche, vamos a jugar videojuegos toda la noche. Entonces, mis hijos, pero toda la noche, sí, toda la noche. Entonces, emocionados, empezamos a organizar el salón, sacamos los ordenadores, pusimos todos los ordenadores para ellos, yo saqué el ordenador en trabajo, lo puse y dije, oye, pero es que yo no tengo el videojuego que tenéis. Espera, no te preocupes, yo te lo instalo. Entonces viene tu hijo, te instala el videojuego. Oye, pero te tengo que crear una cuenta. Venga, vamos a crear una cuenta, Family Man. Pues venga, Family Man, creamos la cuenta. Espera, que te voy a dar acceso como amigo, porque claro, si no, no podemos jugar juntos online. Y entonces me da acceso como amigo, también me da acceso a sus amigos, y entonces te encuentras primero que estás entrando en su mundo, estás comprendiendo qué es lo que hacen. Segundo, ves la cara de emoción de tu hijo explicándote cómo se juega el videojuego, diciendo, le estoy contando algo a mi padre me está atendiendo, y entonces estás creando una conexión con ellos en el que puedes hablar de videojuegos, pero en un momento dado puedes soltar pues un tema relacionado con videojuegos, pero que te gusta saber, y quiénes son tus amigos, y cómo son tus amigos, y no sé, buscas temas relacionados con algo que le gusta, pero que son genéricos y donde puedes entablar una conversación sin que sea un sermón y de una forma pues que ellos la comprendan. Entonces, aprovechar esas nuevas tecnologías, esas redes sociales para que nos sirvan de aproximación, no como somos unos expertos y cómo tienes que utilizar esto, sino, oye, tú que eres el experto, cuéntame, explícame, enséñame. Yo qué sé, mi hija tiene una cuenta de Instagram, pues oye, me voy a crear una cuenta de Instagram, ¿por qué no me explicas cómo funciona y cómo se accede? Y entonces te crea su cuenta, se hace tu amiga y entras un poquito en su mundo. Y una vez que estás en su mundo, pues ellos tienen la motivación de seguir hablando de otras cosas relacionadas con su mundo. Entonces, No, eso al final es una experiencia que nosotros hemos vivido. Luego, por supuesto, lo que le dije a mi mujer, oye, luego a las 8 de la mañana les despertamos, y para que sepan también que podemos jugar toda la noche, pero por la mañana hay que dar callo. exacto. Entonces, bueno, es lo que comentabas un poquito antes, dando sesiones de orientación familiar, yo me daba cuenta que cuando llegaba a padres con hijos preadolescentes, padres y madres, en alguna ocasión me decían, oye, ¿qué podemos hacer para pasar la adolescencia, para que nuestros hijos se salten la adolescencia? Entonces, yo me echaba las manos a la cabeza y decía, pero Horror. ¿cómo te vas a saltar la adolescencia? O sea, si es el proceso de crecimiento para convertirse en adulto. Si te la saltas no será nunca adulto, pero hay esa idea de que es algo tan terrible, de que es algo destructivo, que es algo que va a separar a los padres de los hijos, de que va a romper la comunicación, de que se van a volver muy bordes y dices, no, o sea, es que la adolescencia la puedes disfrutar, o sea,
teniendo en cuenta, primero, conociendo qué es la adolescencia y qué son los cambios que se van a producir, y sabiendo también, por supuesto, que la tienen que pasar ellos, que no es algo que tengamos que pasar nosotros, que tienen que pasar ellos y nosotros estamos para ayudarles, para animarles, para ser de utilidad en lo que pueda ser, pero tienen que pasarlo ellos y se tienen que equivocar ellos y así es como aprenderán. Entonces, eso fue lo que motivó para que dijera, no, tengo que buscar algo que les sirva de recursos para decir, oye, no, en la adolescencia podemos pasárnoslo muy bien con nuestros hijos, disfrutar de ellos, crear una conexión especial, podemos retarles para ver cómo reaccionan. O sea, hay una cantidad de cosas que nos hacen que podamos disfrutar de ello. Cuando doy sesiones de orientación familiar, digo, yo soy padre de 4 hijos, bueno, ya el mayor ya no es adolescente, ya es adulto, pero 4 hijos adolescentes y me veis sonreír, o sea, es que no es algo tan malo, ¿no? Oye, entonces, por lo que me estás diciendo, deduzco que corremos el riesgo de que si no hacemos ese esfuerzo de adaptarnos al momento, a la circunstancia, a buscar herramientas que nos ayuden en la conexión, en la comunicación con nuestros hijos, pues podemos tener unos adolescentes, bueno, como podemos ver muchas veces en la calle, que vaya al lado negativo, que caiga en todos los errores, que caiga en todos los defectos, digamos, por decirlo de alguna manera, y corremos el riesgo de no ayudarles, sino en todo lo contrario, despeñarlos, ¿no? Correcto. Bueno, lo primero tenemos que ser capaces de conocer. Creo que la educación es muy importante conocer a nuestro hijo, porque cuando vemos y hablamos de adolescentes en general, pues podemos decir, pues son los que están por ahí bebiendo, fumando, drogándose. Yo tengo que conocer a mi hijo y ver que mi hijo no puede estar primero en una burbuja, ¿no? No puedo tenerlo siempre en una burbuja, sino que tengo que prepararle a través de meterle valores, de inculcarle la adquisición de valores, prepararle para el día de mañana que puedan salir y que además puedan ser luz en medio del mundo y en medio de todos estos adolescentes. Entonces, tenemos que ser nosotros los que vayamos ayudándoles, ¿cómo? Pues inculcando desde bien pequeños pues esos valores que les pueden ayudar el día de mañana a tomar una decisión correcta o incorrecta, elegir el bien en vez del mal. Y si estamos ahí, podremos ayudar, ¿vale? Yo creo que si hemos creado esa conexión, ellos al final volverán. O sea, cuando tú que ya tienes los hijos también mayores, yo que ya veo que los mayores ya son mayores, hay un proceso en la educación en el que piensas que, y además lo veo en muchos padres, no vale para nada todo lo que estoy haciendo. Hay un proceso donde ellos se distancian un poquito y entonces dices, no, es que todo lo que he hecho no ha servido para nada. Pero luego, con el tiempo, viéndolo con perspectiva, te das cuenta de que todo suma, de que todo son cuerdecitas, como dice mi mujer, son cuerdas que vamos lanzando y que algunas se caen, pero otras se quedan. Y entonces el día de mañana, cuando necesitan ayuda, tiran de la cuerda que les acerca a nosotros para que podamos ayudarles. Sí, no, eso es un ejemplo muy típico. Yo siempre he dicho también en las secciones mías de orientación familiar que esto es como un puente. Destrozo los puentes de la adolescencia o aparentemente los he destrozado, sin embargo luego, como he dejado las herramientas adecuadas, ese puente se reconstruye y además se hace mucho más fuerte. Pero evidentemente Correcto. hay que pasar por ahí y hay que tener las herramientas para poder estar precavidos. No podemos, como bien dices tú antes, esa sensación de lo estoy perdiendo todo, no he conseguido nada, bueno, luego con los años, efectivamente, yo en mi caso que tengo ya prácticamente dos adultos y medio, por decir una cosa, porque el más pequeño tiene ya 25 años, notas que efectivamente los puentes están ahí y reforzados. Y en el caso de la mayor, que ya es madre, notas el trabajo, ves Correcto. la sensación de que tú has hecho un trabajo, mejor o peor, pero está ahí y ves el fruto. Evidentemente, todo tiene su estructura. Decías antes que no puede el chico o los jóvenes no pueden vivir la adolescencia porque si no la viven, no serán adultos. Es como cuando decimos, no ha tenido infancia. Si las etapas del ser humano tenemos que pasarlas una a una y evidentemente los que estamos alrededor de ellos tenemos que dar nuestra aportación. Sí, además los padres cuando tenemos los hijos pequeños, yo muchas veces les digo, oye, que tienen que ser niños, o sea, que estamos también muy obsesionados por corregirles todos para que sean adultos y tienen que pasar por la niñez y tienen que hacer cosas de niños y tienen que romper cosas, o sea, que es que eso hay que pasarlo. Pero hay una cosa que has comentado antes que al final decías,
educar cuesta, ¿vale? O sea, requiere trabajo. O sea, la conexión con nuestros hijos, yo puedo tomar en un momento dado una decisión y es, yo no voy a entender el tema de nuevas tecnologías, ni internet, ni redes sociales, con lo cual desconecto y me despreocupo. La otra opción, bueno, requiere trabajo, o sea, requiere, mi mujer y yo, cuando nuestros hijos ya eran mayores, empezamos a ver series de televisión con ellos, para a través de esa serie de televisión encontrar diálogos que nos permitieran pues comentar un tema sobre sexualidad o sobre cualquier otro tema que ellos no hablan si te pones de frente de ellos y vamos a hablar de sexo. Y entonces dicen, bueno, espérate, apaga, que mi padre va a soltarme un rollo sobre la sexualidad. Entonces, pero mientras ven una escena de otro caso, pues pueden comentar y te da pie para comentar. ¿Qué pasa? Que nos dimos cuenta que ellos donde estaban no era en las series de televisión en ese momento, sino estaban en YouTube. Entonces hicimos un esfuerzo de coger y decir, bueno, pues ahora el momento que dedicamos a ver series de televisión lo vamos a dedicar a ver YouTube. ¿A quién? A los que ellos seguían en YouTube. Entonces empezamos durante una temporada a ver a chavales jugando videojuegos y comentando cómo juegan videojuegos. Y nosotros decíamos, el tiempo que estamos aquí, podríamos estar tomándonos algo tú y yo tranquilamente, disfrutando de nuestro matrimonio pero bueno, queremos hacer un esfuerzo por conectar con nuestros hijos, con lo cual tenemos que hacer este esfuerzo de estar aquí viendo esto con ellos, que luego nos llevó pues a conocer a los influencers de ellos, a seguirles y a crear una conexión especial con nuestros hijos, pero es que requiere esfuerzo. O sea, el que diga, no, yo quiero conectar, pero no quiero dedicar mucho tiempo, pues lo va a tener muy difícil. No quiero alargarnos mucho porque la conversación, yo estoy disfrutando contigo, pero tampoco quiero que sea muy larga, ¿no? Lo que sí me gustaría es preguntarte, cuando hablas de planificar las conversaciones con nuestros hijos, eh, evidentemente los que hemos pasado por ahí sabemos ya que muchas veces planificamos poco y que es un poco como el cazador, ¿no? Veo el pájaro y disparo. Pero, ¿a qué te refieres a esa planificación de la conversación? Buscar el Mira, momento. hay una cosa que yo siempre digo que tenemos que hacer desde pequeños, ¿vale? Que son crear espacios de comunicación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando mis hijos son pequeños, mi espacio de comunicación, yo en mi caso, por ejemplo, lo que hacía era todos los días, todas las semanas, elegía un día y durante 10-15 minutos nos metíamos en mi habitación, nos tumbábamos en mi cama y hablábamos. Y él me tenía que contar algo que le había pasado. Entonces, bueno, pues al principio te cuenta el partido de fútbol que ha echado en el recreo y la falta que le han hecho. Bueno, pero lo importante no es lo que te cuente, sino lo importante es que estás creando un espacio de comunicación, estás haciendo un momento donde él se siente el protagonista y además te cuenta algo y tú le escuchas, ¿no? Entonces, cuando creas esos espacios de comunicación, pues luego se van adaptando y cuando ya son mayores, pues no es tumbarte en la cama, sino que a lo mejor sales de misa y dices, oye, vamos a tomarnos una Coca-Cola y coges una Coca-Cola y te vas a charlar y vamos a hablar. Entonces, claro, esos espacios de comunicación hacen que te vayas, que él vaya sintiéndose cómodo en hablar. Entonces, hay una cosa que es crear esos espacios de comunicación, porque si no, cuando sales de misa le dices a tu hijo, tenemos que hablar, pues tu hijo adolescente te dice, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿No? ¿La he liado? ¿Qué? ¿Dónde? No, que queremos hablar simplemente, o sea, que quiero que hablemos, que no es porque hayas hecho algo malo. ¿Por qué? Porque no tiene ese concepto de que podemos hablar todas las semanas durante un momento. Y luego, cuando digo de planificar, es por un lado eso y por otro, o sea, al final tenemos que tocar ciertos temas. O yo quiero hablar con mis hijos de ciertos temas porque si no llego el primero para hablar de esos temas, alguien, y con el acceso que tiene a la información, alguien le va a contar pues una versión distinta a ese tema o una versión, bueno, pues que a lo mejor no es la mía o la que yo quiero transmitirle. Entonces, pues también dentro de la planificación, pues mi mujer y yo, pues todas las semanas también nos vamos a andar y entonces decimos, oye, plan de acción con cada uno de nuestros hijos. Oye, ¿qué le está pasando? ¿Qué ha hablado contigo? ¿Qué ha hablado conmigo por separado? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Qué plan de acción concreto hacemos? ¿Qué quiero contarle? Pues a lo mejor quiero hablarle sobre las drogas. Pues oye, ¿cuándo voy a buscar el momento perfecto para hablarle sobre las drogas y para que él me cuente y para que yo le cuente? Entonces, todo eso hay que planificarlo. Esto no surge alegremente de estar hablando. Y sobre todo que cuando van siendo más mayores, si no creamos esas conexiones, las posibilidades de hablar
sobre ciertos temas no van a aparecer aleatoriamente. Tenemos que ir provocándolas o tenemos que ir buscándolas. Pablo, y para terminar, porque no quiero alargar mucho la conversación, ¿los padres escuchamos a nuestros hijos? Los padres, hoy en día tenemos un gran problema con la escucha. O sea, fíjate que yo siempre digo que tenemos 2 orejas para escuchar y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, pero no. O sea, ya no solo escuchar, sino que no escuchamos con intención de comprender, ¿vale? O sea, no escuchamos, o sea, siempre queremos anteponer nuestra idea ante lo que ellos nos puedan contar. Y además se produce una cosa, cuando llegan a la adolescencia, yo muchos padres me encontré y me dicen, es que mi hijo no sé qué ha pasado, pero me lleva a la contraria en todo, ¿no? Y dices, bueno, ¿te lleva a la contraria o tiene su propia opinión? Porque hasta ahora tenían tu opinión, porque todo lo que decías era lo que valía, pero ahora llega un momento en el que ellos pueden tener su propia opinión porque están formando su personalidad. Y nosotros lo vemos como que me lleva a la contraria, con lo cual lo mío es siempre lo que vale y ahí es donde perdemos esa capacidad de escucha. La escucha es fundamental y sobre todo cuando llegan a esas edades es necesaria. No somos capaces de escucharnos. Nos vemos nosotros mismos que estamos en una conversación del trabajo y estamos deseando que termine de contar el otro lo que le ha pasado el fin de semana para contar yo lo mío. Entonces, no tenemos estamos perdiendo esa capacidad de escucha y sobre todo esa capacidad de comprensión, que yo creo que es que junto con la escucha es algo que tenemos que activar. Comprender, primero intentar comprender qué le pasa a mi hijo, por qué ha reaccionado así, por qué ha dicho lo que ha dicho. Y una vez que lo comprenda, pues a lo mejor cambia mi perspectiva o mi percepción sobre lo que ha pasado. Y entonces puedo preguntarle algo más, oye, pero ¿y eso que te ha pasado, por qué te ha pasado así? O tú, ¿qué crees que has hecho para que...? Y eso genera, esa escucha genera y esa comprensión genera una motivación a seguir hablando. Entonces, es una de las grandes tareas que tenemos que hacer los padres hoy en día. Bueno, la verdad es que el libro, te digo que es pequeñico, pero da para mucho, mucho. He de reconocer que yo lo he leído en varios días. He tenido que hacer un pequeño esfuerzo porque para poder estar contigo y poder hacer esta conversación había que tener un poco de argumentos, ¿no? Aunque ya los tengo, porque también estoy como tú con la formación, con la orientación familiar, pero quería saber un poco ese guión, ese esqueleto para la conversación que hemos tenido. Yo darte las gracias porque has estado con nosotros, has hecho un huequecico en tu agenda, que no es fácil. Por supuesto, siempre encantado de estar contigo, Paco. Y bueno, nada, felicitarte por tu canal porque es una iniciativa muy buena y creo que los padres tenemos que tomar buen ejemplo de eso que tú has hecho con tu canal para participar con tus hijos, para hacer participar a los demás y que los demás tengamos un poco de herramientas para poder estar con ellos, aunque ya yo me encuentro en un nivel un poquito ya, porque yo ya soy abuelo, con lo cual tengo que empezar a pensar en otros esquemas, pero sí es verdad. Bueno, hoy en día los abuelos tienen mucho que decir en la educación, o sea que cada vez más. Sí, y además lo hemos visto con el tema económico, con el tema de la crisis de 2018, con el tema de la pandemia. Yo te digo que podíamos seguir hablando aquí pues largo y tendido, pero no es la idea porque entonces creo que nuestros visitantes se irían un poco cansados. Pablo Lorenzo, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a Family Man y estamos en contacto. Paco, muchas gracias a ti primero por haber pensado en mí, en entrar aquí en este huequito de tu casa, de tu proyecto. Muchas gracias por dedicar ese tiempo que dedicas para ayudar a la gente, para ayudar a padres, madres, a darles herramientas para que puedan educar a mejor a sus personas. Yo siempre digo que en esto estamos cambiando un poco el mundo, porque al final ayudamos a los padres a que eduquen mejor a sus hijos y los hijos van a ser el futuro de este mundo, con lo cual estamos aportando un poquito de un granito de arena a ese cambio y así que enhorabuena y muchas gracias, Paco. Pues nada, solamente despedirme de los visitantes de la Bitácora, decirles que la semana que viene tendremos otro tema y nada, como siempre les digo, hasta la próxima y sean felices.